abordaré el concepto de derivada de un ejercicio que no es nuevo, que según la historia, la leyenda o el mito cuenta que una vez Newton, que se encontraba debajo de un árbol de manzana, vio caer una y ahí le surgió la iluminación. Pues bien, el ejercicio que ustedes pueden ver en este momento me servirá para explicar el concepto de derivada. No sin antes mencionarles que la derivada se puede explicar de dos maneras. Una de ellas es muy antigua, remontándose a la época de los griegos con Arquímedes, con el problema de la recta tangente, y esto puede verse como la gradiente de una curva, el cual es una representación geométrica. Y el segundo, que es el que voy a abordar, es el que surgió con Kepler, con Galileo, con Newton, con Leibniz, para describir la velocidad de un cuerpo en movimiento. Esto es el problema de la velocidad instantánea, como una tasa de cambio que es una representación física. Ustedes pueden ver en la primera columna A tiempo, el cual está en X y va del intervalo de 0 a 10, y la distancia recorrida que va de 0 a 1600. Imaginémonos por un momento que este 16t cuadrado no existe. Es decir, ¿cómo se formuló por primera vez Newton al tratar de crear un modelo matemático y llegar a ese 16t cuadrado? Imaginen por un momento que nada más tenemos estos datos que abarcan de 0 a 10 y de 0 a 1600. Bueno, con una ayuda ahora del Excel podemos graficar y vamos a ver que nos va a quedar una curva. Es decir, desde la posición inicial que es 0, vemos cómo se va graficando y vemos una parte de la gráfica, el cual es una curva. Si nosotros queremos determinar esa ecuación, podemos utilizar una técnica de interpolación. La interpolación va a servirnos para poder plantear una fórmula, un modelo matemático que va a describir la posición del objeto. Este 16t cuadrado por el momento está ahí, pero vamos a determinarlo por la fórmula. Vamos a determinar entonces un modelo que nos dé una predicción del comportamiento que sigue los puntos que se están presentando, porque si ustedes se dan cuenta va en aumento. Cuando es 0 está en 0, cuando es 1 es 16, cuando es 2 64 y cuando es 3 144. Aquí se podría determinar también las velocidades promedios o la velocidad promedio para acercarnos a la velocidad instantánea. Voy a utilizar una función cuadrática, el cual está relacionado con el término de interpolación. Para ser preciso, vamos a determinar la función cuadrática de la interpolación que pasa por los puntos. En este caso voy a elegir x inicial, y inicial igual a 1,16, x1, y1 igual a 2,64. Y el siguiente voy a elegir, vamos a ver, x2, y2 y lo llamaré 3,144. Con esto podemos determinar la función cuadrática de interpolación que pasa por los puntos. Recordemos que tenemos A, que es una constante, B, que es una constante, y C, que es una constante. Pues bien, voy a tomar la función cuadrática, el cual es y igual a x al cuadrado más b por x
más C. Y voy a ir realizando mis sustituciones. Para y es 16, a es igual a 1 al cuadrado más b por 1 más c. Esta es una de mis primeras, esto es uno de los primeros planteamientos de mi ecuación. Lo llamaré ecuación 1. Ahora vámonos con el segundo, el cual es 64 igual, en este caso sería a, y sustituyo 2, me quedaría 4a, más, en este caso sería 2b más c. Esto sería mi ecuación 2. Voy a realizar el siguiente, el cual sería 144 igual a 9a más 3b más c, y esto sería mi ecuación número 3. ¿Cómo voy a resolver este sistema de ecuaciones? Pues bien, este sistema de ecuaciones lo puedo resolver por el método de eliminación de Gauss-Jordan o eliminación gaussiana. Una vez que tengo establecido esto, yo puedo utilizar cualquiera de esos métodos para encontrar la solución de mi ejercicio. Para el planteamiento del ejercicio que les he propuesto, en este caso lo estoy realizando en Maple. Tengo colocado en la matriz, si luego elijo la eliminación gaussiana, de la misma manera me queda que en este caso es 16. Por lo tanto, significa o quiere decir que los valores para cada uno de estas expresiones con el cual estamos trabajando son las siguientes. Eso me indica que al momento de realizar cada una de las ecuaciones, en B me da un valor de 0, en C me da un valor de 0 y en A me da 16. Ahora bien, puedo tomar la función cuadrática, el cual es y igual a x al cuadrado más b por x más c, y sustituyo los valores que les corresponden. Para C es 0, para B es 0, y en este caso para A es y igual a 16x cuadrado. Y igual a 16x cuadrado. Al momento de realizar mi sustitución, voy a obtener la posición, por ejemplo, en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos. Vamos a ver, vamos a realizarlo en GeoGebra y vamos a encontrar que es la misma predicción que se está realizando. Aquí voy a escribir el modelo que predice el comportamiento, el cual es 16t al cuadrado. Como ustedes podrán darse cuenta, este dato que tengo justamente acá es el mismo que está en Excel. Al valor de 1 le corresponde, vamos a ver qué valor le corresponde para que ustedes puedan verificar. Vamos a hacer una aproximación. Cuando es 1 es igual a 16. Y es lo mismo, estamos analizando que a medida que pasa el tiempo, en 1 segundo, esto es igual a 16.
En el siguiente segundo, esto es igual a 64. Y así sucesivamente. Claramente desciende cada vez más rápido conforme pasa el tiempo, conforme el tiempo avanza, ¿no? Eso es lo que podemos darnos cuenta. Ahora bien, la distancia recorrida, que en este caso puede verse en un eje vertical, como función del tiempo que está en el eje horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Durante el segundo, es decir, en el intervalo de tiempo que se encuentra después de pasado 2 segundos, es decir, de t igual a 1, cuando cambia a t igual a 2, esto descendió 64 pies o unidades, es decir, 16, 64 menos 16 igual a 48 pies. La velocidad promedio entonces podemos calcularlo y vamos a ver que obtenemos 64 menos 16 sobre 2 menos 1 y esto es igual a 48 pies por segundos. Pies por segundos. Ahora, durante un intervalo de tiempo que va de t igual a 1 a t igual a 1.5, esto vamos a darnos cuenta que cayó 16 por 1.5 elevado al cuadrado menos 16 igual a 20 pies. Su velocidad promedio entonces es velocidad promedio igual a 16 por 1.5 al cuadrado menos 16 sobre 1.5 menos 1 y esto va a ser igual a 20 sobre 0.5 y esto es igual a 40 pies por segundos. De manera similar, si nosotros queremos hacerlo en el intervalo que va de 1 a t igual a 1.1, vamos a darnos cuenta que será t igual a 1 en el intervalo de tiempo t igual a 1. Ahí tenemos que encontrar la velocidad promedio y esto va a ser igual a 16 por 1.1 al cuadrado menos 16 sobre 1.1 menos 1 y esto es igual a 3.36 sobre 0.1 igual a 33.6 pies por segundo. Esto, lo que hemos hecho es calcular la velocidad promedio en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Cada uno comienza en t igual a 1. Entre más breve sea el intervalo de tiempo, mejor aproximamos la velocidad instantánea en el instante. A partir de la velocidad promedio, en un determinado intervalo, podemos entonces definir la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea es si un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado con función en posición f de t, así como estamos viendo en la imagen del Excel, entonces su velocidad instantánea es velocidad es igual al límite
Cuando h tiende a 0, la velocidad promedio es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. Siempre que el límite exista, vamos a tener un resultado. Para este caso, donde tenemos que f de t es igual a 16t cuadrado, este es el modelo que nosotros determinamos. La velocidad en el instante t igual a 1, velocidad en el instante t igual a 1. Vamos a proceder a realizar las sustituciones. Velocidad es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Para este caso tenemos f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Una vez que tenemos esta expresión, lo único que vamos a realizar es la operación. Tenemos que es b igual al límite de h cuando tiende a 0. Esto es 16 por 1 más h elevado al cuadrado menos, en este caso sería 16 sobre h. B es igual la velocidad límite h cuando tiende a 0, y en este caso pues lo único que vamos a hacer es desarrollar el binomio, ¿no? Aquí me quedaría 16 más 32h 32h más 16h al cuadrado menos 16 sobre h. Una vez que ustedes tengan esto, pueden realizar una factorización, y una vez realizado la factorización, se van a dar cuenta que al final les tiene que quedar un resultado parecido a esto. Límite de h cuando tiende a 0, en este caso de 32 más 16h, esto sería igual a 32. Esto confirma nuestra posición previa, que en ese instante, o la velocidad instantánea, es 32. Y a partir de este concepto de derivada, nosotros podemos encontrar la derivada en el instante, en el tiempo. A partir de la derivada, nosotros podemos encontrar ese cambio, esa velocidad en el tiempo que nosotros deseemos. Eso es la ventaja de utilizar cálculo diferencial. Mi modelo, que es f de t igual a 16t al cuadrado, mi primera derivada es igual a 32t. Me predice mi velocidad en un tiempo que yo quiera. Puede ser en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4.